interesante, ya nos queda solamente esta noche y mañana. Cuando íbamos a empezar parecía largo, pero se hace demasiado corto. Para mí ha sido una bendición, no sé para ustedes. Ha sido una experiencia importante. Desde ya les digo que van en mi corazón cada uno de ustedes. Ojalá tuviera la capacidad de grabarme cada uno de los nombres. Los rostros sí, pero los nombres me cuesta un poquito de trabajo. Pero yo sé que esto va a terminar con un éxito tremendo y una conquista para el Señor Jesús. Quisiera compartir con ustedes un mensaje que encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 4. Allí encontramos una historia muy interesante. Encontramos la historia de la mujer samaritana. ¿Saben ustedes quiénes eran los samaritanos? ¿Saben ustedes quiénes eran los samaritanos? Eran primos hermanos de los judíos. En otras palabras, ustedes saben que había 12 tribus del pueblo de Israel, ¿sí? Y esas 12 tribus después se dividieron y quedaron dos: la tribu del norte, Judá o Israel, y la tribu del pueblo de Israel, Judá e Israel. Entonces los samaritanos salieron de una de esas tribus, y cuando fueron llevados cautivos, salieron el pueblo de ese cautiverio y regresaron a Jerusalén a construir. Y resulta que todos los que habían sido llevados cautivos, ustedes saben, Daniel y sus amigos, Nehemías y muchos otros, fueron llevados cautivos. Pues cuando ellos regresaron y empezaron a construir, ¿recuerdan ustedes la profecía de los 70 semanas? ¿Sí? Donde estaba dividida en 3 secciones: 49 años para reconstruir el templo y los otros 410 hasta llegar el tiempo del Mesías, y así sucesivamente. Pues en ese periodo que salió el pueblo de Babilonia y empezaron a reconstruir el templo y a reedificar Jerusalén y reedificar todo, en ese tiempo, cuando ellos llegaron y querían reconstruir, los samaritanos llegaron a ayudarle a todos aquellos que habían venido de allá de Babilonia para reconstruir. Y resulta que los judíos que habían venido de allá no los dejaron ayudarles, inclusive se pelearon. Esos son los samaritanos. Y como despecho, entonces tuvieron después pleito entre ellos. ¿Les suena esto común con lo que pasa en la actualidad entre todos los cristianos? ¿Sí? Hay pleito entre todos, ¿verdad que sí? Hay divisiones muy grandes, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a ver cuál es el caso de esta mujer. Esta mujer, el relato nos menciona muchas cosas interesantes que a mí me llama mucho la atención y me llena de una esperanza muy grande. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nos conoce individualmente a cada uno de nosotros. Y quisiera llevarlos al libro de Juan, por favor, si lo tienen allí. Vamos a darle lectura a algunas cositas que se encuentran allí. ¿Están listos? Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Interesante. Esta palabrita, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Saben de que la travesía desde el lugar donde estaban hasta esa parte de Samaria le llevaba varias horas. Es interesante cómo el Señor Jesús y el apóstol Juan pone esta palabra importante allí: le era necesario pasar por Samaria. Desde allí ya esto indica la importancia que tiene una sola persona para Cristo. ¿Se me entiende? ¿Cuánta importancia tenía esta mujer?
mucha importancia, al grado de que él estaba quebrando, derribando todas las barreras que estaban de su tiempo en ese momento, que él estaba haciéndolos a un lado para poder llegar y presentarse a esta mujer de una manera maravillosa. ¿Sabe que en el libro de Juan hay dos relatos sumamente importantes que se le dio a la gente? Y de ellos, dos de ellos fueron dados solamente a una persona en particular, y persona a persona. Una de ellas fue Nicodemo, y la otra persona fue la mujer samaritana. A Nicodemo Jesús se le reveló de una manera magnífica. A la mujer samaritana también se le reveló de una manera magnífica, e inclusive, vamos a notar en el relato, que a la mujer le dijo directamente que él era el Mesías. Y esto es interesante. Ahorita vamos a ver el relato para que se den cuenta qué importancia tenía esto que les estoy diciendo. Muy bien, pregunto, ¿judíos y samaritanos platicaban entre sí? Se odiaban, ¿verdad? Entonces, entablar conversación entre uno y otro era permitido. No, solamente que hubiera necesidad de comprar alimentos o tomar agua. Solamente en ese caso, solamente estrictamente comercial, o sea, satisfacer sus necesidades o tomar agua. Era todo lo que se les podía permitir entablar conversación. Muy bien. Dice lo siguiente ahí en el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Muy bien, la hora sexta viene siendo como a las 12 del día, que está el calor más fuerte. El Señor Jesús salió por la mañana a las 12 del día. ¿Cuántas horas ellos habían caminado? ¿Cuánto tiempo Él había dedicado? Porque le era necesario pasar por Samaria y entablar una conversación con esta mujer. Yo quise comparar esto con lo que su servidor ha hecho en esta ocasión. ¿Cuántas horas he viajado para acá? Desde Estados Unidos, para compartir con ustedes ¿qué cosa? La palabra. ¿Ustedes sabían que yo venía? ¿Sabían ustedes que yo era el que iba a venir? ¿Yo sabía quién eran ustedes? No, pero ¿saben lo interesante? Que Jesús sabía con quién se iba a entrevistar. Tú y yo nos llevamos una sorpresa. Tú y yo apenas lo conocimos, pero el Señor conocía con quién se iba a encontrar esa tarde o ese mediodía, a la pura hora difícil del sol. Cuando más duro estaba el sol, ella salió a tomar o a agarrar agua. Fíjense lo que dice después de esto. Dice lo siguiente, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y aquí hay algo interesante, mis hermanos. ¿Sí? Usted, sensatamente, ¿a qué horas del día usted va a ir a agarrar agua? Especialmente si está demasiado lejos. ¿Por la mañana, por la tarde o a mediodía? ¿Por qué por la mañana? Porque está fresco, usted tiene fuerzas y está en la mejor disposición, y el sol no le va a quemar y no se va a cansar demasiado. ¿No es así? Pero esta mujer fue ¿a qué horas del día? ¿Ah? A mediodía, cuando el sol, cuando estaba en su mero apogeo, el calor, cuando era más difícil. ¿Por qué escogió esa hora? Escogió esa hora simple y sencillamente porque ella evitaba todo contacto con la gente, porque la criticaban, porque hablaban mal de ella, porque ella no quería entablar ninguna relación con ninguna persona por su mala reputación. Entonces, para evitar encontrarse con alguien, a mediodía ella fue. Pero se llevó una sorpresa. ¿Con quién se encontró? Y fíjese, se me hace interesante el relato,
Dice que el Señor Jesús estaba cansado, ¿no es así? Eso me da a entender que Jesús era un ser humano como tú y como yo, que también tenía necesidades, que también tenía necesidad de suplir ese cansancio, sentarse, descansar, tomar agua, comer. O sea, me presenta a un Jesús que también se compadece de tu necesidad y de mi necesidad. Y llegó ahí y se sentó. ¿Quién empezó la conversación? ¿Jesús o la mujer? ¿Por qué empezaría Jesús la conversación? ¿Ah? Ellos no conversaban, no platicaban nada entre sí. ¿Saben? La mujer no le iba a hablar a Jesús. Ella no pensaba en hablar ninguna conversación. Cuando ella venía por el camino, mira a ese hombre sentado ahí en el pozo, ¿qué creen que hizo? ¿Iré o no iré? ¿Sigo adelante o me espero? Pero yo necesito agua. Tengo que ir. Y Jesús, quebrando esa barrera, rompiendo, derribando esas barreras que había entre judíos y samaritanos, entabla una conversación. A veces, queridos amigos, queridos hermanos, es importante que tú y yo rompamos esa barrera entre la persona que está a nuestro lado, o las personas que nos encontramos en el camino, o con aquellas personas que a veces son duras para que tú y yo podamos conversar con ellas. Es importante buscar cuál es la necesidad que ellos tienen. Esta mujer venía a suplir una necesidad personal, pero Jesús comienza a entablar una conversación. ¿Él tenía con qué sacar agua? No, pero la mujer sí traía con qué sacar agua. Entonces viene la mujer y comienza a sacar, y entonces es cuando Jesús le dice: dame. ¿Qué está haciendo Jesús con eso? Está queriendo entablar una conversación para satisfacer la necesidad de la persona que se encuentra allí. Él viajó muchas horas, caminó muchas horas para poder estar ahí y poder entablar esa conversación. Y fíjense cómo se da este relato. Dice allí lo siguiente: respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. ¿Sí? Fíjense lo interesante. La mujer samaritana le pregunta algo a Jesús. Sí. ¿Jesús le contestó lo que la mujer samaritana le preguntó? No. No le contestó lo que ella le estaba preguntando. Sin embargo, el Señor Jesús comienza a mostrarse de acuerdo a la necesidad que esta mujer tenía. Y comienza a decirle: mira, si supieses el don de Dios. Y empieza a destapar todas las cosas. Y dice: mira, si tú supieras quién está hablando contigo, tú me pedirías a mí y no al revés. Entonces fíjese lo que le dice el Señor Jesús en eso. Y luego después la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarlo. ¿Sabía ella de qué agua le estaba hablando el Señor Jesús? No sabía. Y luego le dice: el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso, fíjense bien, acaso eres mayor tú que nuestro padre Jacob? ¿Qué estaba ya empezando a entrar en la mente de esta mujer? ¿Ah? Dice: ¿acaso tú tienes? ¿Qué acaso tú eres mayor? Entonces acaso dice: ¿qué acaso tú eres el Mesías? ¿Qué acaso tú eres el que iba a venir? ¿Qué acaso como que entró algo en la mente de esta mujer y empezó a cuestionar, a pensar, a tratar de ver y de conseguir respuestas? Y luego fíjense lo que dice el Señor Jesús. Dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Y fíjense lo que Jesús le contesta. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que beba de esta agua, ¿qué pasa? Volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿De dónde sacó la plática el Señor Jesús y la trasladó a la parte espiritual? De una necesidad que tenía esta mujer de satisfacer la sed
la llevó a satisfacer la sed espiritual que esta mujer tenía. ¿Será que en esta noche hay necesidad espiritual en tu vida y en mi vida? Y que a veces quizás queramos satisfacer esa necesidad a través de cosas físicas, materiales, y sin embargo esas no nos llenan, esas no suplen toda esa necesidad que tú y yo tenemos. Fíjese lo que sigue diciendo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí muestra Jesús que conoce a la mujer. ¿Sentía necesidad ya la mujer al estar en la presencia de Jesús? Sí. Dame de beber, dame, yo quiero de esa agua. Dice: bueno, ¿quieres que te dé primero? Anda a traer a tu marido. ¿Y cuál fue la respuesta de la mujer? Fíjense lo que sigue diciendo allí en el versículo 17. Respondiendo a la mujer, y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén y es el lugar donde nosotros debemos ir a adorar. Jesús le dice: mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, más nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mi hermano, ¿qué está haciendo Jesús? Se le está presentando como el Mesías. Queridos hermanos, ¿cómo se sentirían ustedes cuando una persona que está delante de ustedes les revela todo su pasado? ¿Cómo se sentirían? Especialmente con la reputación de esta mujer, ¿cómo se sentirían? Mucha vergüenza, muy avergonzados. ¿Por qué? Porque él conocía realmente a esta mujer, quién era y la necesidad que tenía. Como nosotros decimos, sabía de qué pata o de qué pie cojeaba, sabía su debilidad. Pero ahora, aquí es donde viene lo interesante. ¿Cuánto tiempo viajó Jesús para entrevistarse con esta mujer de mala reputación? Muchas horas, muchas horas. Aquí me llena a mí de esperanza, y creo que el mundo en general tiene una esperanza muy grande, porque si Jesús viajó tanto tiempo para dedicarle a esta mujer y presentarse y revelarse y mostrarse, quiere decir que Jesús te conoce a ti al pie de la letra, sabe cómo eres tú, sabe lo que vas a hacer, sabe dónde vas a estar hoy o mañana o dentro de un año, sabe todo lo que pasa de ti o lo que va a pasar de ti. En otras palabras, nosotros no nos podemos ocultar de Jesús. Y esta mujer, en esa condición que estaba, Jesús se le revela de una manera maravillosa. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Cuánta gente estaba esperando al Mesías del pueblo de Israel? ¿Cuántos? Muy pocos. Esperaban la venida del Mesías, pero sabían que ya estaba el Mesías. De acuerdo a las características que menciona el libro de Isaías y los otros libros proféticos, ya el Mesías estaba entre ellos, pero ¿cuántos lo conocieron? ¿Cuántos lo aceptaron? ¿Cuántos pudieron identificar a ese hombre como el Mesías? ¿Cuántos? Siendo que los judíos eran el pueblo que tenía los oráculos de Dios, tenía la palabra escrita, tenía los profetas, se había revelado grandemente a ellos, era lógico pensar que ellos estaban listos para recibir al Mesías, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué Jesús decide viajar tanto tiempo en el medio del día con un calor extremo y llegar y sentarse en el pozo y presentarse como el Mesías a una mujer que se le consideraba perros samaritanos, a una mujer de mala reputación? ¿Por qué se le revela entonces como el Mesías y no se le revela al pueblo? ¿Por qué?
Yo muchas veces me he preguntado por qué el Señor se lo revelaba a esta mujer y a Nicodemo se le reveló como Mesías y a la demás gente no se le reveló. ¿Saben por qué? Porque el pueblo judío tenía muchos prejuicios, tenía muchas tradiciones, se habían apartado del camino de Dios. Habían hecho de la tradición su lema de vivir. Habían hecho de muchas cosas de los griegos su manera de vivir y de actuar. Y se habían olvidado de ver al Mesías y todas sus señales para cuando Él viniera. Había una santidad aparente, una espera del Mesías aparente. Había el deseo ferviente de que llegara el Mesías y lo liberara del yugo romano, pero no había el deseo ferviente que viniera el Mesías y lo salvara de sus pecados. Entonces, cuando llegó y se presentó ante esta mujer, ¿qué era la característica de esta mujer? Una mujer pecadora, relegada de la sociedad, donde ella sentía una necesidad, donde a ella le daba vergüenza su condición. ¿Qué harías tú si Jesús te dijera lo mismo que a esta mujer? Ve, sí, como maridos has tenido, pero el que tienes ahorita es el de tu marido. En otras palabras, estaba en adulterio. ¿Sí o no? ¿Lista para correr a la iglesia, pastor? ¿Sí o no? Sí. Pero sin embargo, Jesús, ¿qué hizo? Vino y se le presentó como el agua de vida, se le presentó como el Mesías, se le presentó de acuerdo a la necesidad que ella tenía. En otras palabras, querido amigo, querido hermano que me escucha esta noche, Jesús se te quiere revelar a ti de la misma manera que a esa mujer se le reveló, para que tú y yo podamos beber del agua de vida y tengamos vida en nosotros y tengamos vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Y esta mujer, a pesar de todo lo que había vivido, tenía una necesidad. Porque dicen, nuestros padres dicen que en este monte se debe de adorar, pero ustedes los judíos dicen que se debe de adorar allá. Entonces, ¿dónde vamos a adorar? Tenía una necesidad de adorar a Dios. Sentía esa necesidad tremenda de poder ir y presentarse ante Dios, sí, pero no podía por su estatus. Es interesante que a veces, la mayoría de las veces y todas las veces, Jesús es el que busca al pecador. Porque el pecador, como Adán y Eva, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Se escabulleron y se escondieron. Cuando Dios te busca, no te quiere responder a veces. Sí, ¿verdad? Pero cuando se siente esa necesidad y Jesús se nos presenta, no podemos hacer otra cosa más que decirle: Señor, perdóname, aquí me tienes, ayúdame en esta necesidad. Miren lo que pasó. Versículo 23. Bueno, 24, porque ya leímos el 23. Bueno, vamos a leer el 23 de nuevo. Dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca ¿qué? Tales adoradores. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué significa adorar a Dios en verdad? ¿Qué significa? ¿Será que tenemos que adorarle a Dios en su verdad, en sus principios bíblicos, en las doctrinas bíblicas tal y como son? Sí. Hay 5 fundamentos de verdad. Jehová, Jeremías 10:10, es la verdad. San Juan 14:6 dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14, versículos 16 y 17 dice que Él va a darnos el consolador, al Espíritu de verdad. San Juan 17 y 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra
es la verdad. Salmo 119, 141, 142 dice: tus mandamientos, tu ley es la verdad, y en ella es mi delicia. Queridos hermanos, nosotros deberíamos estar fundados sobre esa verdad maravillosa de Dios, esos 5 fundamentos de verdad. Las 28 doctrinas que tiene la iglesia bendita son verdades fundamentales firmemente establecidas, donde las 5 verdades, sobre esas giran todas las demás verdades. Ahora, ¿y qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? ¿Será que hay dentro de nosotros un ente que es independiente del cuerpo que está por ahí? ¿O será que es aquello por lo cual tú adoras a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser? Pues precisamente esto es lo que Dios está buscando. A veces pensamos que la palabra Espíritu se refiere a alguna otra cosa. No, se está refiriendo a que tú debes de adorar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo lo que tienes, en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Vamos al libro de Miqueas, capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, y déjeme ver el versículo 7 y el 8. Miqueas 6, versos 7 y 8. ¿Ya lo tiene? Mi Biblia tiene un título antes del versículo 6. Mi Biblia tiene un título antes del versículo 6. La suya tiene un título antes del versículo 6. ¿Y qué dice, hermana, la suya? Lo que Dios espera de su pueblo. ¿Hay otra que tiene otra palabra, alguna otra palabra? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Hay otro que tiene alguna otra parte, otra palabra diferente? ¿Ah? Obediencia antes de los sacrificios. Exacto, obediencia de los sacrificios. ¿Hay otro que dice alguna otra cosa? Lo que pide Jehová. Mi Biblia dice exactamente eso. Lo que Jehová pide de ti y de mí. ¿Y qué es lo que Jehová pide? Lo mismo que está diciendo Jesucristo aquí a la mujer samaritana, es lo mismo que le pidió Jehová al pueblo de Israel. ¿Qué dice? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Me voy a presentar con eso? ¿O cómo me voy a presentar? Fíjense lo que sigue diciendo. Sigue otra pregunta. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y el versículo 8 que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante Dios. ¿No es lo mismo que le estaba diciendo a la mujer samaritana? Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y cuando tú estás en el espíritu, tú te humillas ante Dios. Tú aceptas todo lo que Dios te va a pedir y tú lo haces gozoso y feliz. Y eso es lo que Dios le estaba pidiendo a la mujer samaritana. Bendito sea Dios por su palabra, porque no nos deja a oscuras en esta situación. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Cómo creen ustedes que se sintió la mujer? Feliz, contenta, tan contenta que en cuanto vio a los discípulos arrancó y se fue y se le olvidó la razón por la cual ella había venido. ¿Cuál era la razón de venir al pozo? Llevar agua. ¿Y dónde quedó el agua? Ahí se le quedó. O sea, del gozo de la alegría se le olvidó todo. Verdaderamente es el Mesías. ¿Cómo se hubiera sentido usted?
A veces de la felicidad no se me olvidan tantas cosas. ¿Sí o no? Sí. A veces estamos tan contentos y tan felices, o tan apurados que se nos olvidan las cosas. ¿Verdad que sí? Yo creo que la mujer estaba tan contenta, pero estaba tan apurada por irse porque venían los discípulos y le iban a cuestionar que por qué estaba ahí. ¿Saben que cuando yo venía para acá se me olvidaron todos mis sermones en mi casa? Todos me quedaron en mi casa. Y después le dije a mi esposa: oye, ¿sabes que mándamelos por correo? Porque se me quedaron ahí. Estaba tan contento que ya me venía, que se me olvidaron las cosas. No me acordé. Interesante. Cuando tú estás contento y feliz porque vas a hacer algo, a veces se te olvidan las cosas. Y a esta mujer se le olvidó la razón por la cual había venido. Yo sabía lo que venía, pero se me quedaron los sermones. Interesante. Mis hermanos, fíjense lo que sigue diciendo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaran con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer, dejando su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, y empieza a predicar el evangelio esta mujer tremendamente. Fíjense, mi hermano, lo que hace el evangelio en el corazón del ser humano. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace que el ser humano pueda compartir el evangelio sin vergüenza, sin pena y sin nada. ¿Por qué había ido a mediodía a agarrar agua? Porque no había nadie. ¿Y qué fue lo primero que hizo después de tener el encuentro con Jesús? No le importó con quién se encontrara, lo primero que hizo fue predicar el evangelio. ¿Sí o no? Fíjese lo malo, cómo Dios lo transforma y cómo Dios puede transformarte a ti, me puede transformar así. Todas las cosas malas que nosotros somos, quienes somos, lo que hacemos, lo que pensamos, Dios lo puede transformar para la honra y gloria de su nombre. ¿Ustedes creen que esa mujer fue la misma? No. Antes se ocultaba para que no la vieran, y hoy, después de ese encuentro con Jesús, no se esperó hasta el siguiente día, no se esperó hasta la tarde, ella inmediatamente corrió. Y mientras ella corría, los discípulos le dijeron: aquí está la comida. Ese no quería comer. Yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿A usted no le ha pasado de cuando está predicando el evangelio se le olvida hasta comer? ¿O no le ha pasado? Sí. Varias veces me tocó salir con el pastor Rojas, José Vicente Rojas, mi doctor mexicano de Chihuahua. Y muchas de las veces no come uno hasta ya que termine uno con todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes que comer. ¿Había cosas más importantes que para esta mujer que el agua que fue a sacar? Sí. Es que ahora ya ella tenía el agua de vida eterna. Y ahora ella quería compartirlo. Y sin vergüenza, sin prejuicios, ella fue y empezó a decirles a todos: miren, quizás este sea el Mesías, me ha dicho todo lo que soy. ¿Le importaba ahora quién era? No. Lo que había sido en el pasado, ¿le importó? No le interesó nada. Lo que le interesaba es que ahora estaba llena del agua de vida que era Cristo Jesús. Mi hermano, ustedes y yo, ¿no nos puede pasar lo mismo también? Si nosotros bebemos de esa agua, Cristo nos va a llenar. Y miren, mis hermanos, yo no he visto un evangelista más tremendo que esta mujer. Se fue y toda la ciudad de Samaria vino. El Señor Jesús le dice a los discípulos: ustedes no se dan cuenta, pero los campos están listos y ahorita viene la cosecha. Antes lo habían corrido al Señor Jesús y ahora lo recibieron y se quedó con ellos 2 días y pico. ¿Qué está pasando? Mis hermanos, Dios nos puede utilizar de la manera más maravillosa. Al que menos usted se imagina, Dios lo puede usar de una manera potente. ¿Será que tú en esta noche te harás decir al Señor Jesús: Señor Jesús, dame de esa agua como esta mujer? ¿Querrás decirle tú? Si es así, que tú quieres decirle: Señor, dame de esa agua, te voy a invitar a que te pongas de pie y digas: Señor, dame de esa agua, yo quiero beber de esa agua, ya no tener más sed jamás. Que no te importe lo que diga la gente y que tú puedas predicar el evangelio con todo tu ser. ¿Quieres decírselo? Ponte de pie. Dile: Señor, ayúdame a predicar el evangelio, ayúdame a tomar de esa agua de vida, ayúdame a ser ese hombre, esa mujer que tú quieres que yo sea.
Mira, mi hermano, mi hermana, ya no te va a importar lo que la gente piense de ti. Ya no te va a interesar quién fuiste en el pasado. Lo que ahora te interesa es quién eres en el presente, que Jesús te ha perdonado, te ha redimido, te ha dado vida eterna, y Él está esperando que tú y yo podamos hacer la obra maravillosa. Hermanos, Dios es grande y misericordioso. Yo no sé si en esta noche tú querrás decirle al Señor: Señor, yo todavía no he dado el paso del bautismo, pero quiero hacerlo. Quiero tomar de esa agua de vida. Si ya has aceptado a Jesús en esta noche como tu Salvador personal, al ponerte de pie, ¿impedirá algo que des el paso al bautismo? ¿Habrá algo que te lo pueda impedir? Yo no sé si habrá alguna persona aquí en esta noche que el Señor, a través de su Espíritu Santo, te está hablando a tu mente, a tu corazón, y te está diciendo: da ese paso. Quizás no el día de hoy, pero sí en el futuro. Habrá alguna persona que quiere levantar su mano y decir: yo quiero hacerlo. Quizás no hoy, pero sí en el futuro, entregarme al Señor Jesús y dar ese paso al bautismo. Habrá alguien, como la mujer samaritana. Ven a Jesús. El Señor Jesús ha viajado mucho para venir a tu encuentro en esta noche, y Él quiere que tú le entregues, que bebas de esa agua que Él te está ofreciendo. Habrá alguien esta noche. El Señor Jesús es tierno, misericordioso, y Él espera por nosotros por tiempo y tiempo. Solamente tú sabes por qué no das ese paso. Pero déjame decirte que Jesús te está llamando, y no va a escatimar nada, distancia o cosas que Él tenga que hacer, porque Él te tiene esculpido en sus manos. Él murió en la cruz del Calvario por ti, resucitó por ti y ascendió al cielo por ti, y todavía te sigue protegiendo. Ojalá que podamos meditar sobre esto, y si tú decides dar ese paso, habla con tu pastor, habla con tu servidor, y con la ayuda de Dios te iremos preparando. Y si quieres hacerlo el sábado allá con el pastor mío, magnífico, allá lo hacemos el sábado. Pero da ese paso, que Jesús te está esperando. Vamos a cantar ese canto maravilloso que hemos entonado durante toda la semana, corito como himno tema, para la honra y gloria de nuestro Dios. Claro que sí. Así que tomamos en cuenta esta invitación tan especial que el Señor Dios está haciendo por medio del pastor. Y si alguno de ustedes ha pensado que el bautismo es la hora de comprometernos con el Señor, es la hora de abrir nuestro corazón, es la hora de decirle: Señor, tú eres mi Salvador, debo de cambiar mi estilo, mi forma de vida. El Señor está abriendo sus manos, sus brazos, para tu tierno abrazo y decirte que te ama. Vamos a entonar este himno, unidos en verdad, y vamos a esperar que esté listo. Mientras tanto, sigamos meditando en la palabra, sigamos meditando en lo que el Señor ha hecho en esta tarde, en esta noche, para que nosotros podamos tomar una seria decisión y también una sabia decisión. ¿Sí? Sí, por eso. Cantemos reflexionando en esta noche, unidos. Por
cuando hay una persona que te está esperando con sed y hambre de ti. Gracias porque a través de esta historia maravillosa de esta mujer, que viajaste muchas horas para tener un encuentro con ella. Gracias porque tú también has caminado mucho para poder llegar hasta nosotros. Gracias porque cada día vemos el amor, la misericordia que tú tienes por nosotros. Y gracias porque tú no te fijas en el pasado. Tú no te fijas en las cosas malas que hemos hecho. Tú lo que quieres es tener un encuentro personal con nosotros. Y por eso estás a la orilla del pozo, esperándonos que lleguemos. Sabes que nosotros vamos a pasar por ahí y tú sales a nuestro encuentro. Ayúdanos para que ese encuentro sea un encuentro que transforme nuestras vidas para la gloria tuya. Señor, que al salir de aquí salgamos con el firme deseo y propósito de seguir tomando del agua que bebimos esta noche, y de que Jesús, de la misma mujer que a esta mujer se le reveló como el agua de vida, como el Mesías, tú implantes en nuestra mente y nos reveles que tú eres el Mesías, que tú eres Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó, y que no vas a escatimar nada y vas a trabajar por medio del Espíritu Santo sobre cada una de las personas para que ellas puedan dar ese paso de entregarse a ti. Gracias porque nos ofreces vida eterna cuando merecíamos la muerte. Gracias porque al recibirte tenemos esa vida eterna, y porque al recibirte nos das el don maravilloso del Espíritu Santo. En otras palabras, no nos vas a dejar solos, sino que nos vas a dar un compañero que nos llevará de gracia en gracia, de victoria en victoria y de fe en fe. Bendícete, hermanos. Tú sabes las necesidades que cada uno de los que están aquí tiene. Suplicamos que suplas esas necesidades, sean físicas, espirituales. Señor, gracias. Honrado sea tu nombre, en el bendito nombre de Jesús. Amén.